Cureño y cuerira. Y buenas gente, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien. Yo aquí estoy listo para hacer otro video más para que ustedes también conozcan lo que se consume en la comarca. Ya estamos hablando de las plantas, así que te invito a que te suscribas si no estás suscrito. Bueno, suscríbete. Y si ya estás suscrito, bienvenido a mi canal y gracias por tu apoyo. Gracias por esos comentarios que ustedes me dejan. Yo lo leo todo, absolutamente todo. Así que dejen su comentario que yo lo estoy leyendo y estoy tomando nota para seguir mejorando. Acuérdense que este canal es de ustedes. Juntos podemos crecer y seguir mejorando. Ustedes dejen su comentario que ahí yo lo estoy leyendo y tratando de responder todo lo que yo pueda. Así que saludos a todos. Sin más que decirles, vamos al video. Antes de empezar también tendría que decirle que la forma, la expresión o el acento que yo voy a utilizar es de la región de Ñocribo. Así que cualquier planta o cualquier verdura que yo mencione en este video es de la región de Ñocribo. Y si ustedes son de otras regiones, dejen sus comentarios para ver cómo es que se dice, cómo es que se expresa. Yo le voy a estar dejando aquí también cómo es que se escribe. Así que vamos a iniciar. La primera planta o la primera verdura que se consume en la región de Ñocribo y es fundamental, es una de las verduras que más se puede producir con facilidad, es el buchú. ¿Qué es el buchú? El buchú en español es el primitivo, un buchucito primitivo así. Es lo que más se puede producir con más facilidad. Todo lo que es el banano o lo que tiene que ver con ese hilo se produce más fácil allá en la región de Ñocribo. La segunda planta que se produce allá en la región de Ñocribo, y de hecho hay mucho por allá, es el deba. El deba en español es pifá. La tercera planta que también se produce allá se le conoce como ñoba, oreva. El ñoba, oreva, como quiera decirle, es el cacao y es una planta que es fundamental en todo. Es una planta que al momento de mi tiempo, pues cuando me contaban una historia, allí estaba el cacao. Si no hay cacao, no hay historia, no hay cuento, no hay nada. Y los viejos se ponían a contar muchas cosas que tú tenías que estar ahí con el oído. Así que ese cacao es una de las bebidas netamente natural de los Ngöbe. Así que lleva un proceso que quizás más adelante Dios quiera y nosotros investiguemos más y vamos a hacer videos de cómo se hace el cacao, cómo se prepara y qué es la importancia que tiene. Así que no se pierdan esos videos que vienen, porque después de que continuemos hablando y siga el apoyo, vamos a seguir investigando más y vamos a adentrarnos más en lo que es la comarca Ngöbe. Así que señores, bien, otra planta que es muy conocido es el marañón. El marañón de agua, manzana de agua, como quieran decirlo. El marañón en Ngöbe se le dice aplu. Estoy hablando en la región Ñocribo. Ojo, en Ñocribo el marañón se le dice aplu. Continuemos con el video. La siguiente planta conocida y que más se consume allá en la región Ñocribo o en la comarca es el digma. Por acá, por la región de Codri o Nedri, se le dice también baran, es banano. Y se consume mucho por allá. Y ¿qué puedo decirle? Es un alimento que nosotros los Ngöbe consumimos y que de hecho es muy bueno. Me encanta comerlo. Así que la siguiente planta que vamos a conocer es... Bien, ¿cómo se dice la caña de azúcar en Ngöbe? Caña, ¿cómo se le dice? Bueno, se le dice ibia. Ibia, así es como nosotros los Ngöbe, al menos en la región donde yo vivo, conocemos la caña así. Y si tiene otro nombre,
déjenlo en los comentarios, déjenlo ahí abajo que yo lo voy a estar leyendo también, y juntos vamos a compartir conocimientos para que unifiquemos, para ver cómo, que será sinónimo, será como sea, pero la idea es que nosotros unifiquemos esos criterios que antes se nos han puesto, porque acuérdense que esto está dividido en regiones, y me gustaría que la región tanto de Ñocribo, Codri, donde ustedes sean, que comenten el video para que nosotros también conozcamos cómo es que ustedes lo dicen, cómo que ustedes conocen todas estas cosas en sus regiones. Bien, la siguiente verdura es el ñame. El ñame es muy consumido allá por la región de Ñocribo, y es un tubérculo que a su vez forma parte, desde que se conoció el ñame, ha formado parte del gran desarrollo de lo que es el pueblo Ngovere. Así que el ñame en Ngovere se le dice tami. En mi región se le dice así. Ojo, estoy recalcando que en mi región se dice así, pero si ustedes lo dicen de otra forma, como ya les dije, pueden dejarlo en los comentarios. Bien, la siguiente verdura que vamos a conocer es la yuca. La yuca en Ngovere se le dice así de simple, y de hecho está formado parte de nuestro, para escribir como se lo voy a escribir aquí, así mismo se escribe nuestras vocales, son 8 vocales: A, E, I, O, U, eso es significa, solo se escribe A y U. Así es como se dicen las 8 vocales en Ngovere. Tomando datos, señores. Otra planta que también es conocido en la comarca es el culantro. El culantro es una de las plantas, al menos allá en la región Ñocribo, que se cultiva mucho, y de hecho nosotros los de allá de la región Ñocribo, con eso hay gente que se dedica exclusivamente a eso, a vender culantro, y trata de sobrevivir con eso, y bueno, es muy duro esa vida, pero bueno, no podemos hacer nada, es lo que hay y es lo que toca vivir y aprender. Lo bueno es aprender de lo que nosotros hacemos, así que, y salir adelante, hay que salir adelante poco a poco, con esfuerzo, con lucha, y con la ayuda de Dios todo se puede. Así que continuemos con la última planta, y la última planta o la última verdura es el drun. El drun en Ngovere es ñampi. En mi región yo lo conozco así, ñampi. Así que ya tenemos 10 plantas que se consumen mucho en la comarca, 10 plantas que a su vez forman parte de nuestro día a día allá en la región Ñocribo, y me imagino que también en otras regiones también forma parte. Es parte fundamental del consumo de nosotros los nobles. Así que, señores, ¿qué les puedo decir? Sin más que decirle, suscríbanse, que voy a seguir subiendo videos, al menos enseñándoles otras cosas, pero voy a adentrarme a la comarca y voy a tratar de buscar esas informaciones coherentes, esas informaciones de los señores que tienen más experiencia que yo, más experiencia que en ciertos sentidos de la vida, en lo que hablando culturalmente se refiere. Así que esperen esos videos, que muy pronto voy a estar subiendo esos videos. Así que, señores, sin más que decirles, vamos, que nos vamos.